La Patagonia, al sur de la Argentina, posee muchos de los paisajes más hermosos del planeta. Interminables mesetas, cordilleras, glaciares y un cielo de color único. No fue hace tanto tiempo que, siguiendo de cerca las manadas de guanacos, sobre estas tierras caminaban libremente los antiguos tehuelches. Pero hoy, ¿dónde están? Sí, acá habitaron los tehuelches. Tendrías que preguntarle a alguien nativo de acá, realmente todo. De los tehuelches yo lo respeto mucho, esta raza, y yo también soy de la raza aborigen, en norte de África. Todo lo que pasó en norte de África, la historia se repitió acá en América con la mano española. No, la verdad que yo no tengo conocimiento. O sea, no sé que lo habitaron indios, digamos, pero no sé, digamos, la raza de ellos ni la procedencia. Son tehuelches. Paso. Entonces es el mate. Yo كان قاعدة يخمكن كنا ميلة ما تكسيتن يخمكن كم دورة سياك كنت من باي كان مجاز ما تكسر لك سوي تقول كان A 230 kilómetros desde Río Gallegos hacia el centro sur de la provincia de Santa Cruz está ubicada la reserva Cañadón Camusuaique. Este es el último refugio habitado por descendientes de tehuelches. Allí viven entre 30 y 50 personas según la época del año. Numerosos niños acuden a la escuela rural, la única institución que existe en varios kilómetros a la redonda. El proceso de adaptación que se dio con los grupos tehuelches exigió una acomodación muy grande a un territorio muy extenso, por un lado, árido o semiárido, en muchos casos grandes extensiones de aridez, con grandes oscilaciones de temperatura, sobre todo yendo hacia el sur tenemos fríos que pueden llegar a 20 grados bajo cero, ¿no es cierto? Y eso exigió una adaptación biológica y cultural apropiada a esa gran extensión. Ellos en un principio ocuparon toda Patagonia, inclusive los grupos Selknam prácticamente son tehuelches. Había dos divisiones dentro de los tehuelches del sur o meridionales, llamados Aonikenk, y los tehuelches septentrionales, llamados Genenaquena. Los Genenaquena, estos tehuelches septentrionales, fueron los que se expandieron en épocas relativamente recientes hasta la región pampeana, atraídos por la hacienda Cimarrona primero y después por la hacienda que estaba en las estancias de frontera en aquel momento, que estaban avanzando sobre los territorios indígenas. No sabemos exactamente cuándo se formaron los tehuelches como una etnia, ¿sí? De hecho, además, la palabra tehuelche no es un etnónimo. Los tehuelches no se llamaban a sí mismos tehuelches, sino que este era el nombre que los araucanos o los mapuches le dieron a ellos.
Es un nombre dado por otros. Y ese nombre fue el que adoptaron los conquistadores y el que se conoce más frecuentemente. La vida del tehuelche estaba centrada en la casa del guanaco, del cual obtenían alimento y abrigo. Caminaban tras ellos estacionalmente con su campamento siempre a cuestas. Se sabe también que algunos animales y lugares eran considerados sagrados. El Cerro Chaltén, el punto más alto de la cordillera de los Andes en la provincia de Santa Cruz, era uno de ellos. Los tehuelches creían en los espíritus buenos y malos. Existía también Elal, el dios que mandaba sobre la vida de las personas y los animales. Él fue quien les enseñó los secretos del fuego y de las armas. Los tehuelches respetaban mucho la vida después de la muerte. Cuando alguno de sus integrantes ya no podía cazar ni marchar, era despedido por sus familiares y abandonado en el camino. Al morir uno de ellos, se sacrificaban sus mejores animales y mascotas para que el muerto no estuviera solo en el más allá. Aún lo hizo el tehuelche. Bueno, es lo mismo, parece que aún un tehuelche. No sé quién le puso tehuelche, aún es lo mismo que gente del norte, se se dice. Aún son los del Cañadón, aún Matcasco. Y yo estoy acá. Ahí. Mira, con José. Dicen que son Puerto Santa Cruz, por ahí cuando guanaqueaban ellos. Ahí van las pilchas, la ropa, todo. El caballo era isco, cuando lo ataban recién disparaba con el carro. Hasta que se cansaba y se mansaba solo. Papá de arriba, andaba papá siempre. Ahí están todos mi mamá, la vieja. Ahí estamos nosotros, el lejos, yo y la María. Estamos mirando a un gaucho que llegó para sacar de espalda. Están sentados. Dicen que era mi padrino, que me dio caballo. Dicen que nunca me dio nada. José Rondán se llamaba. Pero te vuelvo a llevar. Ahí está un catorno viejo, ¿no ves? Y a Susana, cuando era chica, pero se niega. Dice que no es ella. Porque ahora está en política. Este es un tehuelche verdadero. Que ya no existe. Ella Ramona Lista, la hija de Lista, de que está acá. Está con Vincha también. Y mi mamá usa Vincha también a veces. Los hombres, los chicos allá del Cañadón lo usan algunos. Pero nosotros no. Yo lo hice para dormir, porque yo no puedo dormir sin Vincha. Para pescarme con Vincha tiene que ser dormida. Yo no. No sabemos cuándo los tehuelches se consolidaron como una etnia, como tal, como los conocemos ahora, los conocíamos hasta hace pocos siglos atrás. Pero es claro que son descendientes de los cazadores, recolectores, nómades que habitaron la Patagonia durante los últimos 10.000 años, o 12.000 años por lo menos. Eran individuos de gran complexión, ¿no es cierto? Eran altos, de hombros anchos, una estatura respetable, pero no los 2 metros o 3 metros de que hablaba Pillafetta, ¿no es cierto? Para nada. Era un pueblo fundamentalmente
basado en la caza de guanaco, ¿no es cierto?, y en la recolección de vegetales. Eran muy diestros en reconocer distintos vegetales y prepararlos de distintas maneras. O sea que era esencialmente cazador-recolector, pero era cazador de grandes animales. Si bien la dieta era un poco desbalanceada, porque era fundamentalmente cárnea, no faltaba. Ellos cazaban en grupo. Si nosotros leemos a Moreno, a los más destacados exploradores de la Patagonia del siglo XIX, ellos no hablan tanto de arco y flecha, sino hablan de la bola de boleadora. La bola, por lo que yo entiendo de esa lectura, el arma más importante, y la manejaban muy diestramente. La principal transformación fue el caballo, que les dio algunas ventajas. Les permitió trasladarse grandes distancias, les permitió llevar más cantidad de cosas y además les permitió llevar de alguna manera la propia comida, ¿no es así? Los tehuelches del sur tardaron mucho más tiempo en adaptar el caballo y los tehuelches septentrionales un poco más tiempo adelante. Hasta que en el siglo XVIII, siglo XIX, ya los tehuelches se transforman en criadores de caballos, ¿no? Tienen sus campos de veranada y demás. Oigan, noche, buen night, que buenos días, tag night, buenas tardes. Yo soy Martín López, nacido en Cañón Camusuaique. Y ahí me he criado y ahí ando. No he salido todavía de mi Patagonia, de la colonia ahí, no he salido. Y todavía siempre me recuerdo andar por ahí, por más que lejos que ande. Pero no he cambiado de lugares todavía. Anacayal fue uno de los mayores, de los grandes caciques, porque la organización social de los grupos tehuelche consistía en cacicazgos, pero a su vez esos caciques correspondían a un cacique de caciques, y Anacayal era uno de ellos, ¿no es cierto? Y eso se desarrolló mucho, estimulado por la lucha contra el araucano y la lucha contra el europeo, ¿no es cierto? Cuando se pierde la batalla, ya una de las batallas finales, era el fin de los tehuelches como etnia independiente. Llega un momento que, bueno, Roca lo vence, lo hace prisionero, junto con toda su familia, y lo destina a Martín García. El destino de los presos era terrible. Para el tehuelche, el mar era una cosa prohibida.
por religión, tenían prohibido ver el mar, ¿cierto? Cuando los embarcaban, el tehuelche dejaba de ver la línea de costa, se enloquecía, se volvía loco, se suicidaban. Entonces era mucho más que una prisión eso. Y Nacayal con su familia al poco tiempo vinieron al Museo de La Plata porque en ese momento Francisco Moreno, el Perito Moreno, intercedió para que pueda venir acá. De hecho, Nacayal y su familia lo habían ayudado mucho al Perito Moreno cuando él había estado en sus expediciones por Patagonia. Un guerrero, un grupo de guerreros, acostumbrados a la vida libre, ¿te das cuenta? En las estepas patagónicas, lo trasladás a la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Lo metés en un edificio de la ciudad de La Plata, y dentro de ese edificio estaban confinados a 4, 5, 6 cuartos, por eso muchos dicen estaban encarcelados. Las condiciones de vida que se hacían cada vez más difíciles para ellos, los llevó a una degradación moral, física y moral tal que los llevó a la muerte a todos. Lo que se sabe, lo que mencioné él y algunos otros datos acá, es que él no se arrojó por ninguna escalera ni nada, murió de muerte natural o alguna enfermedad desconocida en ese momento. Lo que sí se sabe es que hizo un ritual mirando al poniente, al sol, un ritual tehuelche, y que estaba vestido con sus ropas tradicionales y pintado. O sea, entonces él murió y esa misma noche, junto con algunos miembros de su familia, fue despellejado, ¿no? Digamos, para poder mantener el esqueleto en el museo, ¿no? Lo primero que se hace es disecarlo, sacarle el cerebro, ¿no es cierto? Se lo seca totalmente. En aquel momento, uno de los grandes argumentos era que el indio, ¿no? En general, era inferior al europeo porque tenía un cerebro menos desarrollado. Ellos lo que hacen con la disección de Nacayal y la disección de todos los otros, todos fueron disecados, era querer, entre otras cosas, querer demostrar que el cerebro del indio era exactamente igual al cerebro del europeo. Ceballos, por ejemplo, que era un científico muy destacado, él estaba convencido de que, está bien, el indio era un ser inferior. No eran todos los científicos los que pensaban así. De hecho, Moreno no pensaba eso. Roca nunca lo nombra a Moreno como alabándolo. Lo alaba Ceballos, al que le decía que el indio era un ser inferior, ¿te das cuenta? Porque le servía a él para su propio trámite bélico, ¿cierto? Fue el primer caso de que las dos cámaras aprobaron para que se restituyeran los restos de Nacayal a sus descendientes en la provincia del Chubut. Vinieron representantes indígenas junto con representantes del Ministerio del Interior al Museo de La Plata. En la zona del sector donde está el director estaban los restos óseos, que estaban en una pequeña urna, se entregaron, se hizo un acta, se elaboró un acta ahí, se llevaron de acá al aeropuerto de La Plata, de ahí en un avión de la Fuerza Aérea llegaron a la localidad de Esquel, ahí se hizo otro homenaje en Esquel, y después lo llevaron a Teca, donde habían hecho en la cima de un cerrito un lugar semejante a una especie de chenque, de tumba indígena, donde quedó depositada la
la urna con los restos óseos, y también se hicieron en este lugar, en Teca y en Esquel, varios rituales. De alguna manera terminó siendo un botín de guerra, junto como tantas otras cosas, ¿no? O sea, no solo los blancos se apropiaron de las tierras, de los recursos, sino que también se apropiaron de los restos humanos, de la tradición, ¿no? De las cosas que son más caras y más profundas en el sentimiento de un ser humano, que es sus antepasados, ¿no? Entonces esto está dentro de las técnicas de apropiación, de las técnicas de conquista. Se informa que la ruta número 39 está intransitable, por si decide viajar. Firme este mensaje Anjartea. Luego del último avance del ejército sobre la Patagonia, conocido como Campaña al Desierto, se crearon varias reservas indígenas. La primera de ellas fue Camusuaique, que significa en idioma tehuelche campamento donde flamea el viento. Por eso es importante, por ejemplo, altas y bajas, que tengan claro quiénes son de la comunidad y qué criterios van a utilizar. Se presenta la gente de Buenos Aires. Dora, usted habla tehuelche. Parece que sí. Mire cuántos alumnos que tiene acá. ¿Le interesaría que otros aprendan tehuelche? ¿Le gustaría? Vamos a ver. Porque podríamos... Nosotros estamos en el Instituto de Asuntos Indígenas. Instituto de Asuntos Indígenas. Y una de las cosas que hay como prioridad, una cosa importante, es que no se pierdan las lenguas. Ya se está perdiendo. Se están perdiendo. Pero si usted enseña, no. En la actualidad, solo 4 ancianos hablan el idioma tehuelche. Lentamente esta milenaria lengua se extingue ante nuestros ojos. En pocos años, cuando ya no exista más, se perderá con ella de manera irreparable una parte profunda y valiosa de nuestra cultura. Ayuka mas shamat hamna tar mas prentait o kurti ko yom ka pat mamt kar kan wahi hamt kar ki komsent ay kan yalen kar kuswan gina imsen pert katinen enteno ne mas kaluk ay kan ken swa emma tsan mat masach emma kle kas ka kaimt kchayx kutum ken ken os ketbe sinds meelali dirros met karres met kom kantar dirros met kom kina terwan ke kina met kin kos amane ke sevus ke is ke dat weet het dirros met ke kom kina het ras met
venimos que vamos con que cuatro que gente na que no ven sa come su que sam terus me lo porque sims vamos que cuatro que alvoremos su máximo vamos que cuatro gente na y vina. Mientras que en su propio territorio, empresas extranjeras explotan los recursos energéticos, generando contaminación, los últimos tehuelches viven sin calefacción, agua potable ni electricidad, en la región más fría e inhóspita de la República Argentina.